una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Iniciábamos la alabanza, mientras había en casa estudiado un poquito con algunos ajetreos, pero yo le decía algo a Dios: no hagas que venga como un rito a la iglesia. No quiero venir como una costumbre, no quiero venir por una obligación. El ser pastor no quiero que sea la obligación de venir a la iglesia y cumplir con ustedes por decir. No quiero que nadie me mande y me diga: cumplí lo que tienes que cumplir. Debo cumplir. Lo que quiero hacer y lo que mi vida quiero que marque es el amor al servicio. Y cuando hablamos de esta lección, de lo que hemos estado hablando, decía, no, Dios, ¿para qué quiero sacrificio? Cómanlo ustedes, empáchense, ¿se acuerdan? Empáchense ustedes. Porque cada vez que hacen una reunión, cada vez que ustedes hacen un culto y canta el ministerio y hay una serie de actividades, se han olvidado del verdadero significado de las reuniones, la sangre del Cordero. Cómanlo ustedes, empáchense. Y eso me motiva a pensar que la iglesia siempre debería estar centrada en la sangre de Cristo, en el sacrificio que Él ha hecho. Y Salmo 59 dice: no voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos, pues míos son todos los animales. Tú piensas que trayendo un animal yo te voy a perdonar, aunque tu corazón está lejos. Piensas que trayendo a Dios un becerro, un carnero, Dios necesita y come y pues nos da lo que es su perdón o nos da sus beneficios. ¿Qué dice Dios? Pues míos son todos los animales del bosque, los miles de animales que hay en las colinas. Mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría pues a ti, ¿por qué te voy a decir? Esto es algo que Dios está hablando como hombre, antropoformismo, está tomando un lugar para que yo entienda y está diciendo: ¿para qué te voy a decir? Todo es mío. Y tú vienes corriendo pensando que es para mí. Miren, sabemos que la alabanza es para Dios, sabemos que toda actividad es para Dios, pero muchos a veces pensamos que con lo que hacemos le estamos haciendo un favor al Señor. O sea, bueno, porque soy pastor le hago un favor a Dios y le digo: no, Señor, cuídame, porque si yo estoy mal, ¿quién va a pastorear? No, el favor es para mí, yo me beneficio con el trabajo, yo soy deudor a Él. Entonces Dios dice: no, ¿cómo tú puedes pensar que yo necesito de ti? Mías son todas las aves, y si tuviera hambre, no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenece, yo haría lo que quisiera. ¿Acaso me alimento con carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Yo soy el Dios Altísimo. Si quieres ofrecerme un sacrificio, ofrécemelo primero desde tu corazón con alabanza. Luego trae tu ofrenda delante del Rey. Cuando estamos en la iglesia, hermanos, cuando estamos acá, no quiero perder, o sea, la lección, la palabra tiene que ser para nosotros. No quiero perder la verdadera esencia de lo que es alabarle al Señor. No quiero perder mi esencia. A veces en el matrimonio uno dice: no, bueno, estoy porque debo cumplir. Estoy porque son mis hijos. Estoy porque, ¿qué van a decir si me separo? O sea, ya no tenemos amor, pero tengo que cumplir. Eso se llama una costumbre, se llama algo que se ha perdido. Con razón Dios dice en Apocalipsis: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor.
Entonces podemos estar todo el tiempo cantando en el ministerio, o puedo estar yo enseñando todo el tiempo, o podemos estar tocando el pandero y cantando todo el tiempo, pero la pregunta es, ¿nace de un corazón agradecido? ¿Nace de una vida que valora la sangre de Cristo? Y por eso Dios dice, el mejor sacrificio es que me ofrezcas alabanza. Y la alabanza sale del corazón. Estos judíos pensaban no que Dios se alimentaba de estos animales y que Dios podía comer. Esta era una imagen de un Dios, de los dioses paganos que comían, que venían alrededor y se los nutría con sacrificios. Inclusive les dije, no, el hombre mismo comía de esa carne para que ese Dios entrara en él. Entonces pensaron que era así y traían sacrificios, pero ¿qué se habían olvidado? El verdadero significado, que detrás de ese sacrificio o ahí en ese sacrificio estaba pues la sangre del cordero. Agarraban al cordero, al buey o a la paloma, a la tórtola que dice, y le cortaban el cuello, le abrían y salía sangre, y significaba que tú deberías morir en ese lugar, pero que ese cordero, sustituto de ti, estaba llevando tus culpas. Eso se habían olvidado. Se había convertido meramente ¿en qué? Se había convertido solamente en un ritual, en un sacrificio diario, ¿ya? En algo que lo hacían todos los días sin entender ya el significado. Entonces podemos reunirnos en la iglesia semanas, meses, pero si dejo de valorar lo que la sangre de Cristo ha hecho por mí, si dejo de valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, me he vuelto rutinario pues, me he vuelto religioso. ¿Ya? Me he vuelto una persona que pienso que yo le hago un favor a Dios. Y como dicen alguna vez, ¿verdad? Cuando los jóvenes jugaban fútbol, si no te daban todo, decía, pues me llevo mi pelota. ¿Cuántas veces en el ministerio he visto gente que si no se le ha dado el gusto, ha dicho, pues me lo llevo mi teclado, no voy a tocar más? Es que no es así. Yo no estoy dándole algo a él para que él se satisfaga y me necesita a mí. Yo lo necesito a él. Y de la necesidad que nace en mi corazón, yo pues le doy alabanza y adoración. Entonces así el sacrificio pues cobra sentido. Porque Dios había ordenado que se hagan los sacrificios. ¿Ya? Se había ordenado en Levítico del capítulo 1 al capítulo 7 nos da las normas cómo debían ser los sacrificios. Dios lo había instituido. ¿Por qué? Porque prefiguraba a Jesús al Mesías que venía. Pero cuando se volvió actividad religiosa, cuando no entendieron el significado, pues era solamente un rito. Entonces venían por montones trayendo sus corderos porque estaban acostumbrados, se había vuelto parte, norma de su vida, una costumbre. Pero dejaron de olvidaron el significado. Pues cuando el pueblo de Israel estuvo por llegar a la tierra de Canaán, habían olvidado las leyes de Dios. Era un nuevo pueblo, ni siquiera estaban circuncidados. Por eso tuvieron que ser circuncidados en Gilgal antes de entrar. Deberían consagrarse, debían entender por qué era la caminata en el desierto, qué significaba. Muchos de sus padres habían muerto. Entonces Dios, ¿qué estaba diciendo? Es necesario entender. Cuando dejo de venir por el amor a Dios, cuando dejo de venir por lo que realmente es, se vuelve pues en una actividad. ¿Cuánta gente vendrá así, no? Como una norma. Y aún, aunque yo agradezco, ¿no? Agradecemos mucho con mi hermano, que mi papá de alguna manera nos haya forzado a venir a la iglesia. Aunque he venido en ritual, en religiosidad, en un momento dado comprendí quién era el Señor. Pero no podía ser siempre, o sea, no podemos venir a la iglesia como una costumbre. Por eso David decía, yo no daré un sacrificio que no me cueste nada. Amo. El amor cambia todo, ¿verdad? El amor nos hace sacrificar. El amor hace que pues estemos con la persona, nos levantemos temprano, hablemos mucho tiempo, nos citemos, no sé, el amor es así. Yo siempre me recuerdo y alguna vez les dije, una vez que estaba nevando en el alto terriblemente y todo estaba blanco, los árboles estaban blancos, las calles estaban blancos, yo estaba yendo en una movilidad, vi una pareja que estaba blanco y abrazados, no sentían el frío. El amor cambia. Pero si se vuelve rutina, hermanos, cuando ya deja de ver el amor, uno ya ni quiere verse, es costumbre. Y a veces uno le pregunta a alguien, ¿por qué estás con esa persona? Es que me he acostumbrado. Pero ¿dónde está el amor? Hoy, hermanos, ya no ofrecemos sacrificio de animales, ya no llevo ovejas, ¿ya? Pero estoy tentado a veces de ofrecer actividad. Una iglesia se puede llenar de mucha actividad,
Yo no digo que está mal la actividad, pero entrar activismo y olvidarnos de la sangre de Jesús es el problema. Entonces una iglesia puede entrar demasiado activismo y trabajar, pero olvidar el significado de la cruz. Pablo decía, no, yo no puedo dejar de predicar la locura de la cruz, la sencillez de la cruz. Y Pablo, por mucho que sabía y conocía la palabra de Dios, siempre volvía a la sencillez de la cruz, una y otra vez a la cruz. El centro de nuestro evangelio, el centro de nuestra vida es la cruz. Y es quien murió en la cruz. Por eso cuando vamos al cielo, en Apocalipsis, ¿cuál es el centro de la adoración? Al Cordero inmolado. Los ángeles todos cantan al Cordero inmolado. Entonces, no podemos pensar que si tenemos los mejores músicos, los mejores instrumentos, por eso le agradamos a Dios, no. A veces uno quiere construir una iglesia, una mega iglesia, equipar con los mejores equipos, tener ministros de conservatorio, tener lo mejor, una decoración impecable, un vestuario terrible, qué sé yo, inclusive yo puedo traer dinero, donaciones. No, se puede convertir en ritual. La mejor ofrenda que yo puedo darle a Dios, el mejor sacrificio es una alabanza que sale del corazón. Y aún no tengamos equipo, y no quiero decir no, pero si no tuviéramos un ministerio, Dios siempre se fija en el corazón. Dios dice, no, a mí me interesa el corazón. Cuando tuvieron que elegir al rey de Israel, él decía, Dios no mira la apariencia física, no mira lo que está afuera, Él mira lo que hay adentro. Entonces, cuando vengo con una actitud hacia la iglesia, por más que me falte recursos, qué sé yo, la iglesia carezca de recursos, esa alabanza sube al Señor. Y ahí yo puedo traer un sacrificio al Señor. El Salmo 50:14 que dice, yo soy el Dios Altísimo. En vez de ofrecerme sacrificios, ofrecerme alabanzas. Ahora, no que estoy eliminando el sacrificio porque es parte del Antiguo Testamento, sino que Dios está diciendo, antes de ofrecerme el sacrificio, considera tu corazón, ¿con qué actitud lo estás trayendo? Hay alabanza, hay gratitud a la sangre del Cordero, ¿estás entendiendo? Miren en la imagen ahí, es una multitud que está cortando los corderos, los está degollando. ¿Por qué? Porque era la manera de pedir perdón. Y mucha gente venía en la fiesta de Pascua, en las fiestas que existía, para hacer pues que sus vidas sean perdonadas, para que la sangre los cubra. Pero muchos de ellos, ¿en qué lo habían convertido? En mera actividad. Entonces venían y traían sus corderos, pero ya no había pues esa situación de amarlo de verdad. Por eso Dios desechó eso. Inclusive Dios dijo, tengo asco ya de los cultos, porque hacen tantas cosas, pero ya no estoy yo. Entonces, más que rituales, hermanos, más que ofrecer, diremos, una actividad a Dios, que no está mal, porque nosotros tenemos actividades, Dios quiere un corazón agradecido. Yo no quisiera, pues, o sea, se nota el corazón desagradecido. Y alguna vez, una de las maneras de hacer un sacrificio, por ejemplo, en la iglesia, de dar alabanzas limpiando la iglesia o haciendo actividades así. Y habría otras, limpiar el baño. Pero si yo voy a alguien y le digo, por favor, puedes limpiar el baño, y te dicen, ¿cómo a mí? No vemos un corazón agradecido. Dice que Pablo desde lo más bajo, y Jesús se humilló, siendo Dios se humilló para mostrar su realeza y para hacer la salvación. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, cualquiera sea el trabajo que Dios me dé, yo voy a hacerlo con un corazón agradecido. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Y le voy a obedecer. La vida de obediencia es bien importante, hermanos. Y voy a confiar en Él. Cuando uno entiende eso, no hay trabajo, pues, hermano, que uno pueda decir, yo no quiero hacerlo. Y agradezco a Dios por los hermanos que con un corazón agradecido vienen temprano, barren, hacen algunas cosas que nosotros no vemos y están ahí. Pero no puede venir de un sacrificio de hacerlo de mala gana, ¿no? Es como cuando en la casa le decimos a alguien, le decimos, por favor puedes comprar pan porque yo, pero vas renegando. Es que no es un corazón agradecido. La Biblia me está diciendo en Jeremías capítulo 7, 21, 23, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: hagan todas las ofrendas y sacrificios que quieran,
y cómanse la carne. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni de los otros sacrificios. Cuando yo los saqué de Egipto, la intención era de que agradezcan, de que alaben. Ahí antes ya hicimos el cordero, la sangre. Por esa sangre pues salió el pueblo. Deberían agradecerle y adorarle durante todo el desierto. Inclusive dice, ¿acaso me ofreciste sacrificios en el desierto? Si no recuerdo, Amós o Oseas dice eso, ¿no? Por el contrario, llevaban templos portátiles pequeños como de alacitas en sus tiendas y adoraban a Kium, a Moloch. Entonces, no había pues un corazón agradecido. Y por eso Jeremías dice, ¿no? ¿A quién estás haciendo? ¿Cuál es el centro de tu adoración? ¿Cuál es el centro de la alabanza? ¿Cuál es el centro de la iglesia? ¿Soy yo o es el hombre? ¿Cuál es el centro? Por eso dice, cómanse la carne. ¿Ya? Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios. ¿Debería haber? Sí. ¿Fue orden de Dios? Sí. Pero la esencia principal de Dios era adorar. Desde un principio nos estaba marcando la muerte de Jesús. Verso 23. Lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz. ¿Ya? Y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿De qué vale el sacrificio sin obediencia? Una obediencia parcial, una obediencia a medias es sacrilegio, es idolatría. O como teníamos el lema en el campamento, una obediencia a medias es igual a desobediencia. Pero yo le estoy añadiendo más: una obediencia parcial es sacrilegio delante de Dios. Obedecer a medias y tomar algunas actitudes a mi provecho, no está de acuerdo el Señor. Dios dice, tienes que obedecerme completamente. Y yo di normas para el sacrificio, pero lo que yo te pido es que escuches mi voz. Cuando Dios lo permite, hermanos, a veces el tema es toda una situación, porque esto que estamos hablando ahora no lo hemos hablado el año pasado, y Dios te habla. Quería hablar de Asaf, de Man y Jedutún, pero no, Dios me dijo, esto tienes que hablar. El hombre puede dar muchas cosas a Dios, pero Dios dice, tienes que oír mi voz. Tienes que oír mi voz para dar lo que se debe dar a la congregación. Ese es el mejor sacrificio que hay, y así tú vas a ser mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordenó para que les vaya bien. Esa es la manera correcta. Pero si tú lo haces en sacrificio y en actividad y te metes pero no obedeces, es sacrilegio. Con el ministerio voy a hacerlo porque los conozco. Si por decir David está con los líderes acá, con todos sus ministros, y hay uno que no quiere obedecer, entonces Isaí, te voy a tomar como ejemplo. Y David dice, nos reunimos a las 7 el domingo para ensayar. Y dice, pero ¿por qué voy a venir tan temprano? No quiero venir. Isaí se viene a las 8 y están cantando aquí, y se sube y toca y canta con todo su corazón, cierra sus ojos. No lo acepta Dios. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia. No hubo obediencia. La obediencia es primordial, es importante, hermanos. Dice, ¿no?, que Satanás fue alguien que hizo que no obedeciéramos. Por eso dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y la obediencia es algo bien difícil de cultivarla, de hacerla. Miren, soy pastor de la congregación, pero me sujeto. O sea, me sujeto a David de alguna manera cuando está en el ministerio, porque ¿qué cosa le voy a decir? Él sabe lo que hace, él está en esa situación. Lógicamente soy el pastor, pero en ese ámbito él es el que tiene pues el conocimiento, me sujeto. Alguna vez yo quisiera cantar otra alabanza, pero él tiene otra, le puedo sugerir, tal vez como pastor al final poder decir, pero me sujeto. Y si se han dado cuenta, hermanos, me sujeto a los ministerios. Soy el pastor, pero me sujeto. Ceci me dice, papi, ¿nos vas a ayudar en el campamento? Y ya, le digo, estoy ahí ayudando. No le digo, soy pastor, ¿qué te pasa? En un momento dado, por ejemplo, en el campamento, algunos querían ir a ver, a jugar, ¿no? Y estaban ahí picándose, vaya, queremos ir a jugar. Déjenme, yo lo voy a hacer, yo voy a picar, les dije. O sea, no me complico. No me complico. Dios me ha enseñado a obedecer.
Ahora, puede ser que tengas situaciones todavía, pero tenemos que hacerlo. Ese es el mejor sacrificio que Dios nos dice. Pero el peor problema es ser fieles en la alabanza, ser fieles en lo que hacemos, por decir, ser fieles en la actividad, pero no obedecer. Y ahí, hermanos, todo se acaba. Entonces, ¿Dios qué dice? Cómanse la carne, empáchense. A ver, leamos. Si quieren, sigan juntando las ofrendas y los animales que presentan en mi honor, empáchense con la carne, porque ustedes no obedecen. Ustedes, está lindo, ¿verdad? Qué lindo ministerio, qué lindo tocan los panderetistas, los hermanos, qué lindo. Pero si no hay obediencia, cómanselo ustedes. Hagan el show que quieran, eso no es para mí. Un holocausto y un sacrificio es para mí. El holocausto es consagración total. El sacrificio tipifica la muerte de Jesús. Pero aquí dice, cómanselo ustedes. Disfruten de la alabanza, disfruten de los panderos, disfruten del coro. Pero eso a mí no llega porque no veo obediencia. Entonces yo puedo predicar muy lindo, enseñar tal vez, pero si no hay obediencia, mi enseñanza es sacrílega. Ahora, la palabra se glorifica sola, es cierto, pero yo quedo en una situación bien incómoda y Dios me dice, comételo tú. Entonces, por eso muchas veces la palabra no llega, pues no hace el producto, no hace lo que debería hacer, lograr vida, porque yo estoy siendo el centro y mi desobediencia está destrozando todo. El holocausto es una ofrenda totalmente quemada para el Señor, pero Dios dice, no, yo no voy a comer. Aquí no hay consagración. Aquí cada uno hace lo que bien le parece. Y en Israel dice que era así, no cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había líder. ¿Por qué cree que Dios nos ha colocado líderes? ¿Por qué cree que Dios nos ha puesto líderes que aunque a veces ni siquiera los entendemos o nos parece, nos ha puesto pues líderes? Y aún no nos parezca que debemos hacer nosotros, sujetarnos. Y peor si un líder es jetón, por decir, renegón, ¿qué hacemos? Es grave. Uno aprende. Por eso el Señor dice, no, si no hay obediencia, todo lo que hacen ustedes, todo lo que cantan, alaban, lo que predica Freddy, cómanselo ustedes. Empáchense. ¿Ya? Entonces Dios no puede recibir una alabanza ni una adoración como una consagración total. ¿Ya? ¿Quién se la come? La iglesia. Bueno, yo ya he hecho en mi vida personal de llegar a la iglesia y arrodillarme y pedirle a Dios que me ayude. Porque a veces vengo con complicaciones, a veces vengo con problemas, a veces vengo con cosas que yo no puedo contar a nadie, pero que me están afectando mi vida. Y si vengo en ese sentido, podía afectar la iglesia. Entonces vengo y le pido a Dios, por favor, ayúdame. Ayúdame a dar una alabanza, cúbreme con tu sangre, lávame. Una prédica con calidad, una prédica con mucha profundidad, pero sin obediencia, no logra nada. Una instrumentación con mucha calidad, una ejecución terrible, preciosa, si no hay una actitud de obediencia y arrepentimiento, no ocasiona nada. ¿Quiénes son los únicos que se alimentan? La iglesia, se gozan, por eso salimos de aquí, nos olvidamos todo. En cambio, una alabanza, una adoración, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de decirle, Dios, por favor, ayúdame. Hoy he venido mal. Hoy no estoy bien. Hoy tengo problemas. Y aunque no tenga problemas, yo sí quiero tener ese tiempo. Quiero tener un tiempo donde le pueda decir, Dios, voy a predicar hoy día. Si no tengo la actitud correcta, vamos a comer entre nosotros nomás. Le pido eso al Señor. La actitud del corazón es muy importante. Por eso dice Dios, ¿no? Cuando saqué a tus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios, que deben quemarse completamente, ni de los otros sacrificios. No les di esa orden como prioridad. Lo que sí les ordené fue, obedezcan mi voz, hagan lo que yo les digo. Ustedes más se dedican a los sacrificios, a los holocaustos, y cierto, pero si no entiendes el significado, si no obedeces su voz, si no haces como yo te ordeno, no tiene ningún sentido. En Miqueas, el capítulo 6, versículos 6-8 dice, ¿con qué me presentaré a Yahvé?
y me postraré ante el Dios excelso? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos con terneros de un año? ¿Quedará acaso Yahvé millares de carneros, miriadas de torrentes de aceite? ¿Entregaré a mi primogénito por rebeldía, el fruto de mis ensañas por mi propio pecado? Sé que está haciendo un poco de exageración, hipérbole se llama, no está exagerando Miqueas. Cuando dice, no, daré mi hijo para sacrificar, para agradarte. ¿Qué tengo que hacer para agradarte? Voy a traer holocaustos, terneros, millares. ¿Qué tengo que hacer para agradarte? O te traigo a mi hijo por mi pecado y te lo sacrifico. Es una exageración, pero está diciendo, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo lograría alegrar tu corazón, Señor? Y el verso 8 que dice, se te ha revelado, hombre, o qué es bueno y lo que Yahvé reclama en ti. Tan solo qué cosa, practicar la justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese sacrificio Dios no lo rechaza. Cuando tú practicas la justicia, te estás cubriendo de la sangre de Cristo. Comprendes qué significa que Jesús ha muerto por ti. Entonces toda tu actividad se centra en eso. Agradeces, trabajas, le das lo mejor, porque Cristo murió por ti. Y amas la misericordia. Puedes ser bondadoso con todos, puedes ser generoso. Tu vida es generosa trabajando por la iglesia, porque entiendes el significado. Y andas humillado, dócil. ¿Qué quiero decir más que dócil? Moldeable a la voluntad de Dios. Pero que vengas con sacrificio, que vengas con lo mejor y no conozcas la sangre de Cristo, no conozcas lo que es el amor. Ahora las ofrendas, los sacrificios son instrucciones que Dios ha dado, pero es externo. Y eso nos lleva ¿a qué? A lo futuro. Bueno, para nosotros ya presente, hasta pasado, el sacrificio de Jesús. Y muchos de alguna manera traemos lo externo delante del Señor. Yo hoy estoy externo con ustedes. Externamente me estoy mostrando, les estoy predicando, muevo mis manos, estoy haciendo externamente un sacrificio. Pero a Dios, ¿qué le agrada? Lo interno de mí. Y lo interno de mí tiene que ser un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que entienda lo que es el Señor, un corazón que tiemble para predicar, que no sea, hermanos, ¿cómo le puedo decir? Temerario y me venga como sea. Entonces no puedo venirme como sea a la congregación, tener un problema, a ver perdón si exagero, pelearme con mi esposa, golpearla y venir y predicar como sea acá y sin temor a Dios. No quiero. Y el enemigo ha hecho, por eso se ha vuelto un sacrificio sin valor. Lo externo está ahí, pero Dios quiere ¿qué cosa? Lo interno de nosotros. La religión externa sin una experiencia interna no hay relación. Entonces yo necesito relacionarme con el Señor. Dios está interesado en mi actitud interna que hay en mi corazón, en lo más profundo de mí. Y cuando un corazón está bien, se refleja en las acciones externas. Pero la situación interna es la que debe cambiar. El refrán dice, no caras vemos, corazones no sabemos. Yo no sé cómo has venido tú hoy día acá. No sé, pero ¿quién lo sabe? Dios. No sé cómo te has sentado en esa silla donde estás. No lo sé. Por ahí has tenido una situación muy crítica y has fallado y has pecado delante de Dios. Y te has venido como si nada y le has cantado. Ahora estoy solamente usando como ejemplo, no estoy diciendo que pase. Pero la situación interna es la que se ha perdido, ¿no? De humillarte delante del Señor. La Biblia dice, ¿no? Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si hay algo que Dios amaba en David, ¿cuál era? Era que era un corazón arrepentido. Era un hombre pecador. Era un hombre que fallaba. Era un hombre que se dejó arrastrar por su sensibilidad, por las sensaciones. Era un hombre carnal en algún momento. Era un hombre emotivo carnal. Tanto que en un momento vio una mujer y se acostó con esa mujer e hizo matar. Tenía problemas. Pero internamente, hermanos, este hombre se quebraba. Y algo que David decía, no, revélame los pecados ocultos. Házmelo saber. Y David se quebraba. Y eso hacía que sea conforme al corazón de Dios.
No te estoy pidiendo perfección, no estoy diciendo que vengas con una aureola de santo, sino que tengas un corazón que entienda dónde estás viniendo, que entienda cómo estás caminando. No puedo venir así, hermanos. Tal vez sería bueno repasar la lección. ¿Se acuerdan? Saltando las puertas. Dios no admite a los que saltan las puertas. Y saltar las puertas era pasar por alto la sangre de Cristo. Sería bueno repasar esa lección para entender cuál debería ser mi actitud para venir a la iglesia. Dios tenga misericordia. Practicar justicia es juicio, castigo, rectitud, pero por sobre todo rectitud. ¿Cómo puedo caminar recto si no es por la sangre de Cristo? Y ese juicio hace que yo me relacione con otras personas también de manera correcta. Entonces Dios dice, yo amo eso. Amo que tú te relaciones con otras personas justamente. Y aún la otra persona no te quiera hablar, aún tengas problemas, tú sabes el sacrificio de Jesús. Y si tú dices amar a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso, dice. Entonces por eso dice que practiques la justicia. Ese es el sacrificio que quiero. ¿De qué te vale que cantes, que alabes? Ya estás enojado con tu hermano. Esta relación con el Señor produce vidas rectas. La siguiente situación que Dios me pide es amar misericordia, bondad. La palabra es yesed, amor constante. Y esto de amar la misericordia es de que siempre mi corazón palpita por el Señor. Sé que los tiempos son difíciles, hermanos, yo entiendo. La Biblia dice, ¿no?, que todas las vírgenes cabeceaban, tanto las necias, tanto las sabias, las prudentes como las insensatas, todas. Y todas cabeceaban antes del retorno del Señor. Sé que pasamos momentos duros. Sé que en un momento dado no quiero saber nada del Señor. Estuve hablando con un hermano y le hablaba y decía, tengo problemas. Y yo le dije, todo ayuda bien. Y él me dijo, no, pastor, no ayuda bien, Dios es injusto. No quiero que nunca el amor a Dios, la gracia constante, la fidelidad y la devoración salga de mi corazón. No quiero. Porque el día que salga ese amor constante, me voy a volver ritualista. Voy a ser alguien que, como dice su palabra, un asalariado. Voy a predicar acá por un salario, pero nunca por cambiar vidas, nunca por un amor constante. Esa palabra es yesed y en el griego es agape, significa acción, amor en acción. Una vida, un accionar que vaya en otros en favor, pero por sobre todo ¿a qué? A Dios. No son solamente sentimientos, es algo interior. Por eso a Dios se lo llama Yahvé Yesed, Dios que ama constantemente. Y eso transforma mi vida, hermanos. Y la palabra humillarte ante tu Dios es la palabra ante halak, andar, actuar, agradándole, estar con Él, ser mi compañero, mi refugio. Entonces si camino con Él, dependo de Él, me humillo, porque hay cosas que no me gustan, no estoy de acuerdo, pero yo le digo a Dios, hágase tu voluntad. Todo ayuda a bien. Y no caminar en mi decisión, voy a pasar, pues tengo que pasar valle de sombra y de muerte, y ahí se va a reflejar mi corazón, hermanos. Ahí se va a reflejar mi actitud, ahí se va a reflejar lo interno de mi vida. Externamente puedes traerme cualquier cosa a la iglesia. Externamente me puedes traer un rostro sonriente, externamente me puedes cantar, danzar, pero Dios se fija adentro en la actitud. Y de esa actitud interna sale la verdadera alabanza. Dios nos ayude, Dios nos ayude. A veces se pasan momentos muy difíciles en el que uno quiere tirar la toalla y dejarlo todo y nada más. Pero el verdadero sacrificio que yo puedo darle al Señor es un corazón que practique la justicia, que ame misericordia, pedirle a Dios que ese amor constante no se aleje y andar con Él, caminar con Él y no en mis decisiones. Miren lo que dice Amós 5:21. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. ¿Cómo? Aborrezco tus reuniones que haces. Las haces bien, tienes un ministerio espectacular, tienes ministros de alabanza que ejecutan, pero con qué presteza. Hay unas hermanas que danzan, un coro, hermanos que están ahí cantando, pero Dios dice, aborrezco,
No soporto tus cultos de adoración. ¿Por qué? Porque se perdió el centro, Jesús. Porque ya no hay ese amor constante. Lo hacemos porque, tengo que hacerlo. David me obliga. Él me dice que tengo que hacer. Pero el amor constante, la fidelidad. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas. Pero yo no quiero ni mirarlas. No quiero. Verso 23. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Terrible. Que Dios me diga a mí, anda a predicar a otro lado. Tú predicas, pero no vives. Tú predicas, pero estás sucio. Tú predicas, pero tu vida, no voy a recibir lo que tú predicas, ni lo que tú cantas. Cantan, alaba, pero no soporto. Si nuestra alabanza no sube al Señor, ¿se acuerdan el principio de la lección que hemos hecho? O acercamos el trono de la iniquidad o acercamos el trono de Dios. Cuando la alabanza no es adecuada según su voluntad, viene pues el trono de la iniquidad, el trono de Satanás. Y en vez de alabarle a Dios, estamos alabando al casi becerro, si usted se retrotrae a la lección anterior. Y así como el pueblo de Israel pensó que estaba alabando al Señor, empezaron a alabar al becerro de oro. Entonces dice, no quiero, vayan a cantar a otro lado. La actitud del corazón, hermanos, es bien importante. No le pido que haga como yo, no pido que venga y se ponga de rodillas y alabe. Es mi actitud, es lo que yo he hecho con el Dios. Eso es lo que quiero hacer. Porque reconozco que tengo fallas, tengo errores, tengo complicaciones en el día. A veces tengo pues un encuentro, qué sé yo, hasta con mis hijos puedo tener un intercambio de palabras con mi esposa o algo ha pasado. No, yo quiero venir acá bien. Y si estoy mal, quiero dejar en las puertas y humillarme delante de Dios y decir, Señor, dependo de ti, por favor. Ayúdame. La actitud del corazón implica mucho, hermanos. La actitud del corazón. Entonces, como enseñanza y como práctica para usted, como usted lo haga, cuando entre a este lugar, déjelo todo a sus pies y venga y alabe al Señor con un corazón, con una actitud. Salmo 51:15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Señor, abre mis labios. Enséñame a adorarte, enséñame a bendecirte. No quiero venir por ritual. No quiero que haya un moderador acá y nos diga, no, a su nombre, gloria, ¿quién vive? No, ya en la actitud que vienes, tu boca ya debería estar abierto para alabarle al Señor. Ya debería estar tu corazón dispuesto, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Tu vida ya debería ser alabanza. Y ahí donde estás, aún en la alabanza que cantas, del corazón que salga, porque si tú no entiendes la letra, es ritual. Decirle a Dios, enséñame a entender la letra. Quiero entender la prédica de esta letra. Abre mis labios para cantar y publicar la alabanza, para decírtelo de todo corazón. Porque si no es un sacrificio, estoy cantando sin entender y estoy queriendo quemar una ofrenda a ti sin comprender y no entiendo nada. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. Enséñame a quebrantarme. Amor constante. Haz que mi corazón siga palpitando por ti. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dejará de palpitar el corazón por Dios. Y no quiero, hermanos. No quiero. O sea, yo le soy sincero, no quiero. No quiero. Voy a tener problemas, tal vez hasta con usted, tal vez con algún líder, y tal vez choquemos, o haya algo. Yo no quiero que mi corazón deje de palpitar. Quiero aprender, quiero seguir perdonando. Quiero mantener mi actitud de servirle a Dios. No es fácil, yo entiendo, no es sencillo, pero no quiero tener un espíritu quebrantado.
Dios le dijo a David, David, yo no quiero tus holocaustos. No me interesan. A mí me interesa tu corazón. Si tú en tu corazón has predispuesto a servirme, si tu corazón está humillado, quebrantado y entiende la sangre de Cristo, y sabes por qué ministras en este lugar, o por qué agarras el arpa, le dice al rey David, si tú te consagras como holocausto y te entregas a mí, ese es el sacrificio que quiero. Pero si tu actitud en tu corazón no hay eso, y se ha vuelto una rutina, una obligación que vengas. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que tengo que ir, mis papás me obligan. Es que tengo un ministerio. Antiguamente la iglesia era así. Ya voy a terminar mi gestión. Me falta poco. Al año van a elegir otros y ya, acabo. Lo has hecho por obligación. Pero un corazón que palpita, un corazón que habla, que ama al Señor, se derrama delante, le entrega todo. Y el Señor dice, ese es el sacrificio que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Entonces cuando toques, cuando ejecutes tu instrumentación, llega pues, porque tu corazón es distinto. Como David decía el domingo, ¿no? Parece que cuando más aprendemos, se complicara más nuestra situación como ministros de alabanza o como pastores. Pero la Biblia dice, ¿no? Mi carga no es pesada, es ligera. No te doy un mandamiento que sea difícil de llevar. Si tú amas, se puede llevar. Este espíritu quebrantado no es depresión, no es estar triste. A veces la iglesia tiene que aprender, hermanos. Parece que cuando adoramos es para ponerse tristes, ¿no? Y alguien dice, no pueden cantar algo más alegre, dice, ¿no ve? Aquí todo triste es la iglesia. No se trata de eso, sino que uno se pone dócil delante de Dios. Y en la adoración le está diciendo, Dios, haz tu voluntad. No estoy triste, le estoy ofreciendo mi vida a Él. Soy una persona dispuesta a decirle, Dios, hágase tu voluntad. Es por eso que la alabanza quebranta. La adoración te quebranta. Ese es un espíritu quebrantado, dócil. Y el corazón contrito y humillado es pues opuesto a un corazón de piedra. Le pido, Dios, por favor, hazme sensible. Primero sensible al pecado, sensible a que lo que estoy haciendo está mal. Pero si ya no sientes dolor, no vas a sentir dolor a nada. ¿Se acuerdan los hijos de Elí? Robaban las ofrendas, se metían mujeres y no sentían nada, igual se cargaban el arca. No había esa conciencia, el espíritu que trabajaba en ellos que decía, está mal, no lo cargues. Igual se cargaban. Y Dios todavía les dio la oportunidad para que se arrepientan. Nosotros tenemos que pedirle a Dios dolor cuando pecamos y no ser necios ni rebeldes en contra de Dios. Entonces, eso está en todo lo que es la alabanza, la vida diaria, integral, por decir, en servirle a Dios, en todas las áreas debe ser. Debo sentir dolor. Pero la Biblia dice, ¿no?, que algunos cauterizaron la conciencia. Se volvieron duros. Y cuando es duro, ¿cómo será el servicio que hacemos? Ya no sentimos dolor, menos vamos a sentir al Señor. Y a veces obedecemos más al corazón que a Dios. Cuando obedecemos más al corazón, entonces yo hago pues lo que la iglesia quiere. Por eso Dios dice, no, el sacrificio que yo quiero es alabanza, pero el sacrificio que yo quiero obedezca mi voz. Obedezcan lo que yo les estoy diciendo. Jeremías 7:24. Lo que sí les ordené fue esto: obedezca mi voz, y así yo seré su Dios. Cuando hubo matanza, hermanos, cuando Dios ordenó matar y dijo, no maten bueyes, niños de pecho. Hoy, ¿qué dice el corazón? ¿O qué dicen los que van en contra de Dios? Dios es un Dios asesino, perdón, Señor. Dios es un Dios que carece de sensibilidad, mata niños, etcétera, etcétera. Cuando Moisés le dijo a los de la tribu de Leví, dijo, no, los que están conmigo, vénganse a este lado. Y se unieron la tribu de Leví y les dijo, saquen su espada y maten a sus hermanos. Y dice que la tribu de Leví oyó la voz de Dios y agarró y mató a todos. Cuando uno escucha el corazón, a veces
puede tolerar muchas cosas. Y a veces, hermanos, yo no sé si los líderes, a veces escuchamos el corazón y no disciplinamos, no ponemos las cosas en el orden, porque nuestro corazón dice, no, pobrecito, no lo hagas. Y Dios te está diciendo, pon las cosas en su lugar. He estado meditando mucho este tiempo en muchas cosas que he escuchado, cómo actúan algunos conmigo. No me molesto, no, tampoco me estoy quejando, ¿verdad? Pero algo que Dios me dijo, tú no les estás diciendo, y estás permitiendo estas cosas. Entonces a veces parece que mi corazón dice, pero ¿cómo le voy a decir? No, Dios está diciendo, no es la mentalidad, sigue tu corazón, sino obedece a Dios. Entonces al ministerio, ¿qué le dice? Obedece a Dios, no tu corazón. Ahora lógicamente hay misericordia, sabemos cómo tratar, pero obedece. Si alguien está arrepentido, levántalo, pero obedece a Dios. Pero a veces el pastor se ha vuelto todo corazón. Por eso dice que el pastor lleva el aro, pues. Y por eso dicen algunos, no, el pastor es una madre en la iglesia. Todo tolera, todo aguanta, no dice nada. Necesitamos al profeta que venga con el hacha y corte el pecado. El problema era el corazón. Entonces hay que hacer sentir bien al pueblo, no presionarlos, no lastimarlos. Que las prédicas no sean ofensivas. Que cuando yo llame la atención a alguien no sea ofensivo, porque lo puedes perder. Escuchas a tu corazón, no estás escuchando a Dios. Cuando Dios habla, a veces habla fuerte. Y el peor problema, hermanos, y el peor pecado en un pastor es callar. Y dice la Biblia, Dios la va a demandar. Dice que somos atalayas y deberíamos decir que está mal, pero como callaste, voy a demandar la sangre de tu mano. Pero hablo integralmente en todos los ministerios. A veces callamos por corazón, decimos no importa ya, que siga nomás así. Llega tarde, ya no importa. Por ahí ya no viene. ¿A quién estoy escuchando? Al corazón, pues. Por ahí ya no viene. No, pobrecita o pobrecito, no sé. Pero en situaciones, hermanos, de trabajo y de liderazgo, Dios es exigente y nos pide y nos exige, ¿ya? Entonces, cuando no hay una actitud así, no hay bendición, no se avanza, uno se detiene. La Biblia dice, por eso no avanzaron, por eso se quedaron. Y a veces Dios saca a los pastores. Dice que Dios pone presidentes, dice que los presidentes están en sus manos. Él pone a quien quiere y saca a quien quiere. Cuando las naciones comunistas, antes de ser comunistas, gozaban de libertad, Dios no era parte importante de ellos. Para que Dios sea importante en ellos, Dios tuvo que cambiar a sus presidentes y poner regímenes dictatoriales, regímenes que persigan a los cristianos. Parece que ahí recién se encendió el corazón de ellos. ¿Será lo que está pasando en Bolivia? En Bolivia tenemos libertad de adorar, tenemos las puertas abiertas, podemos todavía proclamar el evangelio, pero hay consagración, hermanos. Y a veces Dios usa estas cosas para que nuestro corazón vuelva a latir, para que avancemos. Los sufrimientos, los problemas que pasamos, si lo ponemos a Dios, nos hacen que avancemos. Pero si en tu corazón tú te detienes, es duro. Entonces Dios exige. Dios no rechaza pues el sacrificio, está bien el sacrificio, pero tiene que ser con un corazón, con una actitud, con arrepentimiento, con compromiso. Por eso Jeremías 7:23 dice, obedezcan, hagan caso. El objetivo del sacrificio es reconocer mi pecado, mi actitud y vivir en obediencia a Dios. Eso es lo que Dios me pide. Entonces cuando eso se trabaja en la iglesia, en mi vida personal, voy a avanzar. Alguien dice, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué como iglesia estamos estancados? Había que preguntar, ¿no? Si hay obediencia. Si hay obediencia. O caminamos como que queremos. Entonces es bien importante, hermanos. Vamos a ir a la segunda parte de nuestra lección, ¿ya? Cuando vamos a hablar de la obediencia, la importancia de la obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia?
dice que la obediencia es el mejor sacrificio. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? O sea, Dios se alegra por los sacrificios, Dios se alegra por la actividad que hay, dice que en su nombre, pero si no hay obediencia, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Entonces, la verdadera adoración, la verdadera alabanza, ¿qué sería? Obediencia, obediencia. Antes de que ejecute la instrumentación, si hay obediencia, yo ya he dado mi sacrificio a Dios y es el mejor sacrificio que le puedo dar. Pero si no hay obediencia en mi vida, por más que ejecute con calidad, con muchas cosas, Dios dice: yo no quiero. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y si oyes bien, es mejor que la grosura de los carneros. ¿Por qué no oyes lo que Dios está diciendo? ¿Por qué no escuchas? Y si obedeces después de que hayas escuchado, esa es la mejor alabanza, la mejor adoración que existe. Yo le pongo así, ¿ya? Hay una necesidad de obedecer. Los mejores ministros de alabanza, ¿cuáles son? Los que obedecen, ¿ya? Para que se realice una adoración adecuada, el primer ingrediente, ¿cuál debe ser? La obediencia. Para ser un pastor de excelencia, ¿qué debe haber en su vida? Obediencia. ¿Y cómo debe saber escuchar? Debe prestar atención a lo que Dios le dice. Debe saber escuchar las cosas que dice. Entonces Dios hace pues que las cosas funcionen. La máxima expresión de la adoración, la que podemos dar, es la obediencia. Si nosotros obedecemos, ya estamos dándole sacrificio a Dios. Entonces, lo que hacemos en la ejecución musical, de verdad sube a la presencia de Dios. Y produce, pues, como dice, ¿no? Y Dios con pandero y arpa realiza proezas. Y los enemigos entre ellos se atacan. Pero si en nosotros no hay obediencia, ahora no es un secreto, pero yo lo pongo, el secreto del éxito en Dios, ¿cuál es? Obedecerle. Hay tanto que hablar, hermanos. Cosas que pasó por no obedecer. Cosas por desestimar la autoridad. Por ejemplo, María y Aarón eran hermanos mayores de Moisés y Moisés era el hermano menor. Pero María y Aarón decían: ¿quién es este Moisés si es nuestro hermano menor? Y hablaron mal en contra de él y acusaron a su esposa. Y dice que Dios escuchó y los llamó al templo. Y a Moisés le dijo: quédate y voy a hablar con tus hermanos. Y Dios les dijo: yo he puesto a Moisés, yo lo he puesto, será tu hermano menor, yo lo he puesto a Dios. Y como ustedes han hablado con lo que yo he puesto, se te pegará la lepra, dice María. Y al instante quedó leprosa María. Si habláramos de obediencia, de los principios, es terrible, hermanos, es fatal ir. Entonces a nosotros nos conviene la obediencia. Si bien los sacrificios son las cosas que Dios nos mandó para adorar al Señor, pero entendiendo, porque el cordero sacrificado, el cordero que salía la sangre, que emanaba la sangre, representaba que alguien está muriendo por mí. Y yo agradecía pues por eso. Cuando ponía mi mano sobre el cordero, era sustituto. Cuando veía cómo lo limpiaban, cómo sus entrañas, Dios me estaba lavando. Entonces cuando pasaba eso, yo lo agradecía. El pueblo de Israel estaba constante, tanto que se volvió rutinario. Pero Dios había dado órdenes específicas cómo hacerlas. Las instrucciones están ¿dónde? En Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7, están las instrucciones en los sacrificios. Igual, hermanos, la adoración y la alabanza tiene instrucciones. Tiene límites, como hemos hablado en una lección anterior, tiene límites. Cuando Saúl trata de reemplazar la obediencia por sacrificios, comete el error más grande. Dios le dijo a Saúl: vas a matar todo, vas a matar niños, hombres,
bueyes, ovejas, aún a las embarazadas y a los niños de pecho, vas a matar todo. No quiero que me traigas nada, ningún botín, todo está destinado al fuego. Y dice que debería obedecer Saúl, y cuando sale a la batalla, ¿qué hace? Mata a todos parcialmente obedece. Pero al final dice, no, nos traeremos las mejores ovejas, el mejor ganado para ofrecerle sacrificio a Dios. Y se traen a Agag vivo. Entonces no había pues obediencia. Y él cambia la obediencia por un sacrificio a su conveniencia. Y él dice, yo creo que sería mejor así. O sea, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o creer lo que nosotros estamos diciendo? A veces es más fácil hacer un sacrificio de un buey, de un cordero. Es más fácil cantar y hacer todas las cosas que entregarle mi vida al Señor en obediencia. Eso es lo más difícil que existe. He tenido muchos líderes, he tenido muchos pastores, líderes que han sido terribles, pastores que me han ordenado tantas cosas, y Dios ahí me ha dicho, a ver, quiero ver tu obediencia. Llevar cautivo mi pensamiento, obedecer, sujetarme, ser alguien que me someta a la voluntad de Dios, eso es lo más difícil. Cantar no es complicado, tocar el pandero no es complicado, obedecer a la autoridad es complicado. Menos cuando yo no estoy de acuerdo, pues. Si yo no estoy de acuerdo con el líder y obedecerle en algo que no estoy de acuerdo, es grave. Como le digo, es fácil cantar, es fácil tocar, es fácil ofrecer los sacrificios. Pero el verdadero sacrificio es sujetarte. El verdadero sacrificio es obedecer. A veces, no sé si es correcto, dice que Saúl disimulaba cuando hablaban mal de él y esperaba el tiempo para tomar, como le digo, venganza. Ahora eso lo dice la Biblia. Sería mejor arreglar las cosas, porque esto es grave, ¿no? Por decir, si alguien, no sé, si alguien lo ofende a David, no quiero hablar tanto de mí, si alguien lo ofende a David y disimula y no dice nada, a veces hasta Dios puede intervenir. O sea, ¿qué le digo? Mire, a ver cómo le explico esto. A ver, con Ariel lo voy a hacer. Ariel viene y se porta insolente, perdón Arielito. Y es malcriado, perdón Ariel. Y viene y me lo dice delante de todos ustedes. Qué terrible es confrontar la autoridad delante de todos. Nunca lo hagan, nunca. Nunca quisiera confrontarlo a David, ni David me confronte a mí, ¿no? Perdón, David. Que un día yo esté ahí y David me diga, ¿este chango qué sabe? Delante de todos ustedes. Eso es terrible. ¿Y yo qué puedo hacer? Disimulo, pues no, ¿qué le voy a decir? Primero es mi hermano mayor, pero en cuestión de autoridad soy su pastor. Disimulo. Y a veces me lo puedo guardar. Y la Biblia dice, no den queja a sus pastores. Y Dios puede actuar. La obediencia es bien importante. Nunca confronte a su autoridad. No lo disminuya cuando haya gente. No lo disminuya delante de sus hermanos. Si usted tiene algo que arreglar, si usted no está de acuerdo, arréglelo aparte, dígale, mira, yo no estoy de acuerdo, pero no lo haga. A veces confrontamos delante de todos y menospreciamos la autoridad. Ahora, no estoy diciendo que la autoridad pues tiene toda la razón, que es infalible, no, nos equivocamos. Pero dice, hágalo con gratitud, hágalo con obediencia. Y cuando uno disimula, después dice, ¿qué hizo Saúl? Se acordó y los hizo matar. Entonces yo me puedo acordar lo que me ha hecho Ariel, pues, después de 5 años. ¿Y qué hago? Lo hago matar. Yo soy el presbítero y cuando quiere ascender le digo, no vas a ascender. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Ya, no, Pero he disimulado todo el tiempo. Ahora esa es una actitud que no está correcta, lógicamente, porque perdonamos. Pero Dios puede actuar, como lo hizo con María. Entonces es más fácil ofrecer un sacrificio, un buey, un cordero,
Pero qué difícil es someterse a la autoridad. Yo no soy molestoso, hermanos, casi no. En el campamento tuve un problema. Un joven se me acercó y me dijo, hola, cuatecito, me dijo. Bueno, nadie vio, lo llamé y dije, ¿cuál cuatecito? Le dije, te me vas del campamento. Perdón, se me ha ido. Bueno, me dijo de todo, ¿no? Rara vez yo reacciono. El cuatecito ya, ¿no? Rara vez reacciono, hermano, o sea, no soy yo de reaccionar. Pero hay algunas cosas que puede pasar el límite. La excesiva familiaridad estropea la autoridad. Pero una familiaridad llevada, reconociendo la autoridad, ¿cuánta bendición trae? Entonces, Dios me está diciendo, en el ministerio, integralmente donde estemos, respetemos a nuestra autoridad para que avancemos, para que caminemos. ¿Qué hizo Saúl? Trajo pues la mejor ofrenda. Él pensó y dijo, no, yo puedo traer la mejor ofrenda. Y Dios me ha dicho que mate, pero yo creo que tal vez Dios estaba ocupado y no ha pensado. Él empezó a pensar, a ser mejor que Dios. ¿Cómo le digo? Lo disminuyó a Dios, lo menoscabó en su autoridad y se puso por encima de él y no obedeció su orden, sino dijo, no, pero yo puedo hacer esto. Entonces, ¿qué trajo? Se trajo los mejores sacrificios, trajo lo mejor, hermanos. A ver, leamos 1 Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Quién le dio pues la capacidad de decir qué es vil, qué es bueno y qué es malo? Dios dijo, todo vas a destruir. Pero Saúl dijo, no, pero a mí me parece, yo voy a subir un poquito más que Dios, que puedo separar lo bueno. Y dice que agarró las ovejas más gordas, ¿ya? Agarró el ganado más gordo y con todo el pueblo dijeron, ¿qué les parece si lo ofrecemos como sacrificio al Señor? ¿Les parece bien la idea? Sí, dice el pueblo. Claro, pues no querían ofrecer sus bueyes, sus corderos. Eran tacaños. Ahorraban ellos y traían otra ofrenda. Por eso dice la Biblia, no daré un sacrificio que no me cueste nada. Y todos dijeron sí, y apartaron lo mejor, lo bueno. Y dijeron, esta oveja está flaca, no lo merece el Señor. Este gordo, sí. ¿Quién nos dio, hermanos? Bíblicamente hablando, ¿no? Pasarnos encima de Dios. Y por eso Saúl los rechazó. Saúl fue rechazado, por Dios. Veamos esto ya para ir a la próxima lección, al próximo martes que vamos a ir, vamos a ver un poco más. La obediencia parcial, hermanos, se compara con la obstinación y rebelión. Y a la final, con la idolatría. Porque Dios dice, ¿no? Lo que tú no me has obedecido, todo lo que has hecho es como idolatría, como tu obstinación, tu terquedad es como obstinación, como idolatría. Entonces, una obediencia parcial, yo debo obedecer a Dios totalmente. Sé que también como ustedes vivo en carne, sé como ustedes, tengo mis problemas, tengo mis cuestiones, mis dudas, pero debo obedecer a Dios completamente. He estado orando a Dios por una situación en mi vida, veremos qué pasa, y Dios me ha estado llamando desde ese tiempo. Si tengo que obedecer completamente, debo hacerlo. Pero una obediencia parcial, hermanos, es rebeldía contra Dios, es ponernos encima de Dios. Por eso Dios no se complace con los cultos externos. A Dios le gusta ¿qué cosa? Que guardes su palabra. Por eso nos trajo pues la Biblia. La Biblia es mi norma de vida. Y ahí ¿qué me hace? Hace que yo le obedezca. ¿Qué dice 1 Samuel 15:23? Porque como pecado de adivinación, ¿qué es? Si tú te revelas a tu líder, ¿qué eres? ¿Qué eres? Una adivina, una bruja, un brujo, un chamán, un chamacani, un no sé qué decirte. Porque no hay autoridad que no haya sido instituida por Dios, dice. Y
Gracias a Dios ha sido un campamento muy bonito, muy lindo, muy obedientes los jóvenes, excepto un hito, ¿no? Porque bueno, que se arrepintió y arregló toda la situación. Y después todo el tiempo me decían, pastor, pastor, ya estaba. Ya no me decía cuatecito. Pastor. Ya, a ver, para reír un poquito. ¿Ya? Pero si somos rebeldes, rebelde a mi líder, dice, eres un adivino. Tú estás diciendo, no hay que ir donde los adivinos, cuidado que te vayas a la ceja. Tú eres rebelde y eres adivino. ¿Ya? Y como ídolos, idolatría, la obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Terco. ¿Cuántos son tercos? ¿Cuántos son tercos? Tocaremos esta alabanza, pero no, pues esa, no, está fea alabanza. No es terco, no quiero, pues no. No debe ser así, no. Eres una idólatra, o eres un idólatra. Pero todo ¿cómo empezó? Por la obediencia. Pues dice Dios, no por cuanto desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, bueno, por lo menos yo tengo errores, soy falible, soy pecador igual que ustedes, pero no quisiera que Dios me deseche. Aunque arrastrándome, quisiera servirle. Y si el cielo se me cae encima y la tierra se abre y tengo un problema bien grande, no quisiera que Dios me deseche, quiero servirle, que Dios me dé fuerza para levantarme y caminar de acuerdo a su palabra. Dios habla fuerte, pero es bueno. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Saúl? Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, y mata todo. Hemos hablado de esto, ¿por qué hizo Dios esto, no? Por causa de la genética. La Biblia dice que hasta que llegó el colmo, Dios tomó la decisión de que la nación cananea sea eliminada y se la dio a Israel. O sea, no es porque Dios se le antojó y dijo, no, ya destrozamos esto. Y no, hasta que llegó al colmo. Y dice que las naciones cananeas llegaron al colmo. Cuando llegamos al colmo, a veces Dios actúa y dice, ya, suficiente. No sé si alguna vez usted ha llegado al colmo, de hecho, basta. Entonces Dios dijo, basta, tienes relaciones con animales. Hasta han ido, tienes relaciones hasta con seres espirituales. Tienes relaciones con perros, tienes relaciones con todo, hasta con su hermana, hasta con su mamá, hasta con su hijo tienes relaciones. Han perdido toda decencia, queman a sus hijos al fuego. Ya es el colmo. Suficiente. De ahí, de esa genética no puede venir el Salvador. Y si siguen así, van a contagiar a toda la nación. Y necesitamos guardar la genética. Que venga el Salvador. Destruyan todo. No te apiades. Difícil de entender. Por eso dice la Biblia, ¿no? Para el hombre carnal, para el hombre natural, es imposible entender las cosas de Dios. Y dicen, Dios es un asesino, Dios es cruel, Dios es un Dios que hace asesinatos. Pero cuando entiendo la perspectiva de por qué, y lo hemos explicado con ustedes, de los árboles, de las semillas, entiendo por qué. ¿Pero qué hizo Saúl? ¿Dejó vivo a quién? A Agag. ¿Y dejó vivo qué? Lo mejor del ganado. Entonces, ¿de qué vale pues que Dios haya ordenado? ¿Quién estaba encima de quién? Saúl. Saúl tenía más inteligencia que Dios, Saúl tenía más sabiduría que Dios, Saúl tenía más comprensión de la situación de Dios, e hizo números y dijo, pero sí tenemos tanto ganado y damos lo mejor a Dios, está bien. ¿Qué dice el pueblo? Sí, dijo el pueblo, ¿no?
Lógico, como piensa el líder, pues se piensa el pueblo. Y se trajeron a Agag. ¿Para qué? Bueno, Agag ya fue carnalidad de Saúl, porque Saúl dijo, no, si me traigo a Agag me van a victoriar. Vamos a hablar cuando Saúl se construye un monumento. Por eso hay muchos artistas hoy en la iglesia que se construyen monumentos. El centro ya no es Dios, son ellos. Pero vamos a hablarlo después, lo que Saúl hace. Pero hermanos, en lo que le estoy diciendo, se agarró ganado y todo y dijo, se lo ofrecemos al Señor. Y cuando yo entre con Agag, ya todo el pueblo me va a victoriar, voy a ser famoso. Pero Dios le dijo, no lo vas a hacer eso. Pero él no obedeció, él no hizo. La orden era exterminar totalmente. Dios tenía guerra con Amalek. Si nosotros hacemos una interpretación, Dios dice lo mismo con nosotros. Tienes que matar la carne. Si no matas la carne te va a matar a ti. Exterminarla totalmente. Aunque vamos a vivir todavía en carne hasta que el Señor venga, pero la situación que Dios nos dijo es, crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero cuando la carne está viva, hermanos, vamos a hablar también de la carne. Cuando la carne está viva o se baja de la cruz, nos pueden ser problemas terribles. Y Dios dijo, no lo hagas, sométete a Cristo, sométete al Señor. Y Dios le declaró guerra de generación en generación. Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este Amalek, ¿qué hacía? A ver, vamos a ver. Dice, ha dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Amalek no quería que Israel sea nación. En realidad, entonces, ¿qué quería Amalek? A ver, si pensamos un poquito, con eso terminaremos. ¿Qué quería Amalek? A ver, lo leo otra vez. Han dicho, ¿quién? Amalek, venid y destruyámoslo. ¿A quién? ¿A quién destruyámoslo? A Israel, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Muchos tipifican a Amalek con Satanás. Esta pregunta es, ¿por qué Dios le declaró la guerra a Amalek? ¿Por qué? Claro, pero hay algo más. Pero hay algo más. A ver, Leo. Ya, pero hay algo más, Ariel. Claro. ¿De dónde viene Jesús? De los judíos. Se hacía desaparecer Israel, no venía Jesús. Entonces, ¿Dios qué le declaró? Guerra de generación en generación. Y hasta ahora, ¿qué quiere impedir? El retorno de Jesús. Y dice pues el Salmo 2, Dios se reirá cuando apunten todo su armamento contra Jesús, se reirá, dice, de ellos. La venida del Señor está cerca, Él trata de impedirlo. Y si no trata de impedir, trata de que nosotros eliminarnos a su nación. Pero la iglesia nunca será eliminada, nació en el corazón de Dios. Somos la esposa de Jesús y Él nos va a guardar. La guerra sigue de generación en generación. Ahora, ¿debería matarlo Saúl? ¿Sí? ¿Y qué hizo? Entonces le dio ¿qué cosa? Autoridad y potestad al enemigo para actuar. ¿Y quién lo mató a Saúl? Un amalecita. Un amalecita de Amalek. Si no matas a Amalek, él te mata a ti. Aquí quedaremos, ¿ya? La próxima clase vamos a seguir hablando, que el Señor nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.